Bien, pues hola a todos y a todas, bienvenidos al nuevo capítulo del Crimifair Podcast, del podcast de Criminology Fair. En esta ocasión, pues como podéis observar, no se está llevando a cabo como de costumbre en esta temporada, que siempre lo hemos estado haciendo en directo, esta vez no, pero de todas maneras lo vais a tener disponible tanto en YouTube, en Spotify, como en nuestra página web y nuestras redes sociales. En este capítulo contamos con Maddie Mayer, que es alumna en prácticas de Criminology Fair ahora mismo, que junto conmigo, que soy Noemí Serrano, criminóloga y secretaria de la Asociación de Criminology Fair, vamos a entrevistar a nuestra invitada, Laura Termens. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, encantada y gracias por esta oportunidad también. Pues para aquellos que nos estáis escuchando o que nos estáis viendo a través de YouTube y que no la conocéis, Laura es criminóloga y graduada por la Universidad de Barcelona, perdón, de la Pompeu Fabra, en criminología, pero en un máster de perfilación y análisis de la conducta criminal de la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Que le he cambiado, Sí. perdona. Y un máster de mediación profesional también por la Pompeu Fabra. Y actualmente, si no me estoy equivocando, eres mediadora familiar y comunitaria. De todas Exacto. formas, pese a que esto también quizás nos daría para otro podcast, hoy por lo que la vamos a entrevistar va a ser por su colaboración en el voluntariado de Cercles de Suport y Responsabilitat de la Generalitat de Cataluña, en las que, bueno, donde llevas 8 años colaborando. Sí, sí, sí. Entonces, este programa sabemos que se realiza para la integración social, para la prevención de la reincidencia de aquellos penados de alto riesgo que están en régimen abierto o en libertad condicional y se encuentran en la etapa final de su condena. Han mostrado voluntad de cambio, ¿no? Pero no cuentan con una red de apoyo social. ¿Vale? Entonces, pues si quieres, Madi, creo que con esta breve introducción más o menos sabemos qué es lo que realizas, pero a ver si con las preguntas pues, podemos conocer un poco más tu papel en este voluntariado. Perfecto, gracias, Noemí. Sí. Bueno, pues para empezar, si nos podrías contar un poco cómo accediste al voluntariado, cómo te enteraste que existía y demás. Yo recuerdo que estaba en el último año de carrera y una compañera nos contó que se hacía una charla informativa sobre este voluntariado. Recuerdo que era como en junio o julio, acabando ya el curso, y fuimos unas compañeras a informarnos, ¿no? Y te explican un poco cuál será la tarea del voluntario. Sí, se pide, por ejemplo, que tengas disponibilidad para viajar, que por ejemplo, una compañera era de Galicia, entonces ya no la llamaron, ¿no? En ese sentido. Y sí que te pide mucha disponibilidad, mucha flexibilidad, porque al inicio del voluntariado sí que es cada semana que nos reunimos. Entonces, a partir de aquí lo que se hace es tú te apuntabas, ¿no? Al salir de la charla, cogían tus datos y te informaban de cuándo era la formación específica. ¿Sí? En septiembre yo tuve una formación un fin de semana en la que muchas personas fuimos allí a formarnos y a hacer muchas dinámicas de grupo también. Nos planteaban casos reales, ver cómo intervendríamos, cómo responderíamos ante determinadas situaciones. Y en base a esto, las personas que dirigen el voluntariado hacían como una criba de los posibles voluntarios que podían participar en Cercles. Y a partir de aquí, pues te decían si te habían cogido o no y tenías que esperar a que te asignaran algún Cercle para poder participar. Vale. Y una vez ya estás dentro, ¿nos podrías explicar las funciones que realizáis, las voluntarias? Sí, como os comentaba, lo que hacíamos al principio era reunirnos semanalmente, ¿vale? La persona que ha sido condenada por un delito de tipo sexual se la llama miembro central, ¿vale? Entonces, el miembro central acude semanalmente a varias sesiones y nosotros lo que hacemos es intentar un poco, pues, hacerle preguntas, ver qué necesidades tiene. ¿Sí? Nos sentamos, como la misma palabra indica, en formato círculo y a partir de aquí intentamos generar un poco un vínculo de confianza. Somos 4 o 5 voluntarios de edades completamente distintas y de formaciones o bases completamente distintas también, que lo que pretenden es ser una muestra heterogénea de la sociedad, ¿no? Una primera toma de contacto con la sociedad antes de la puesta en libertad. Y entonces sí que recuerdo que al inicio nos hacen primero una sesión solo para los voluntarios para que nos conozcamos un poco. Y a partir de aquí ya nos dicen que el miembro central tiene 5 sesiones para contarnos qué delito cometió, qué es lo que sucedió
Y a partir de aquí nosotros pues vamos trabajando durante unos cuantos meses, no sé si 4 o 5 meses, que nos vemos semanalmente, luego cada 2 semanas, y así se va espaciando también. Aparte de estas reuniones, una vez ya se ha avanzado un poco el voluntariado, se hacen también salidas, ¿sí? Salidas para que conozca otros ámbitos sociales, para que sepa también pues, qué otras opciones tiene y sacarlo de la situación social que tenía a lo mejor antes de entrar en prisión, ¿sí? Le ayudamos en algunas tareas, si tiene que hacer alguna gestión administrativa, si tiene que buscar trabajo, le ayudamos con el currículum. Y a partir de aquí, pues avanzando hasta que llevamos 1 año y medio de voluntariado. Y en ese momento, el ser miembro central quien escoge a uno de los voluntarios como mentor. Ese mentor es quien está en contacto telefónico con él durante medio año y así finaliza el voluntariado. Es como una especie de seguimiento telefónico, el poder hablar, el poder que alguien te escuche, ¿no? Y con quien tienes un poco de confianza y que te ayude también pues, a gestionar determinadas situaciones una vez ya estás pues, en libertad. Ujú. Y bueno, comentabas al principio que todo fue a través de, bueno, a raíz de una reunión que plantearon en la universidad, pero ¿cómo decidiste? O sea, ¿qué es lo que lo que hizo que al final te decidieras a participar en este programa? Pues a mí siempre el ámbito de la prevención me ha parecido súper interesante. Además, vosotras como criminólogas sabréis que normalmente la gente tiene muchos prejuicios, ¿no? Sobre el tema de la reinserción, sobre si las personas se pueden rehabilitar o no. Y yo creo que como criminólogo a lo largo de los años que te vas formando te das cuenta de que sí que es posible esta reinserción y que además en el ámbito de delitos sexuales es muy baja la reincidencia. Lo único que los medios de comunicación dan mucho bombo cuando pasa, entonces parece que pase muchísimas veces y que sea súper grave, ¿no? Entonces, a mí todo este tema de ayudar a las personas siempre me ha gustado, por eso también soy mediadora ahora, ¿no? Pero al final todo el tema de prevenir, de ver qué factores de riesgo hay, qué situaciones se pueden mejorar, me parecía súper interesante y sobre todo acompañar a una persona que ha pasado por una situación, que ha sido alejada de la sociedad temporalmente, pero que se vuelve a incorporar, ¿no? Así como también hay asociaciones de víctimas que las ayudan, pienso que no se puede poner a una persona en la cárcel y luego sacarla y que todo esté solucionado, ¿no? Sino que tiene que haber cierto acompañamiento y que si ayudamos a mejorar la situación familiar, personal, social, laboral, formativa, esto favorecerá que no haya una reincidencia. Entonces, a mí me movía mucho esto. También me había especializado en cuarto en biología y psicología criminal. Iba a empezar el máster, ¿no? de perfilación y análisis de la conducta criminal y entonces me parecía súper potente el voluntariado. Totalmente. Y has dicho que, bueno, buscan una muestra homogénea de la sociedad para que se preparen y tal, pero tú como criminóloga, ¿qué conocimientos crees que puede aportar nuestra carrera al voluntariado? O sea, ¿crees que nosotras como criminólogas podríamos aportar más o sabríamos tener ciertas técnicas que ayudarían más en ese proceso? Sí, yo creo que tenemos un perfil muy potente los criminólogos porque nos han formado en distintas asignaturas que nos hacen, bueno, tenemos un perfil multidisciplinar, ¿no? Tenemos idea de derecho, de estadística, a nivel de psicología criminal y de teorías criminológicas, también a nivel de políticas de prevención. Entonces yo creo que todo esto ya nos forma para que de entrada no tengamos tantos prejuicios, ¿no? Que esto sí que yo en la formación específica veía ciertos comentarios que digo, ¿qué haces aquí si piensas así, no? Y al final, pues yo creo que el hecho de que tengamos todo este bagaje, ¿no? formativo, ponerlo en práctica en un voluntariado, nos ayuda también a ver si nos sentimos cómodos, porque al final estudiar es una cosa, pero luego es ponerte en el mundo laboral o en la vida real y ver si a ti te encaja y si a ti te funciona. Y aparte yo creo que nos forman para que desarrollemos unas habilidades de comprensión también, de intentar pues, escuchar la perspectiva del otro sin juzgar, sin etiquetar, ¿no? Y que este estigma social pues también quede bueno, un poco menos claro, ¿no? Si les ayudamos desde un punto de vista más comprensivo. Entonces yo creo que como criminólogos tenemos esto, una formación multidisciplinar que nos da, bueno, tenemos idea de derecho penitenciario, de derecho penal, y todo esto ya pues nos pone en una situación de decir, vale, entendemos de muchas cosas y aquí a lo mejor es un buen punto de partida para empezar. Sí, sí. Y antes has dicho que en el círculo el centro sería un delincuente sexual,
pero ¿se trabaja con todo tipo de internos o es solo de delitos sexuales? Yo cuando empecé nos explicaban que eran delitos violentos y delitos sexuales. Yo en mi caso, como he estado en 3 círculos, los hice los 3 seguidos, o sea, año y medio y luego 2 años, porque en el último sí que fui mentora. Y bueno, pues tuve desde una persona que había cometido un robo con violencia y aparte una violación, después una doble violación la misma noche y después una persona que no entraba dentro de los parámetros que se escogen para los CERCLAS, pero que solicitó el poder recibir este acompañamiento. Una persona que había tenido, pues, una persona que tenga un perfil exhibicionista y que aparte sí que había cometido pues algún tipo de abuso menor, ¿vale? Entonces sí que pues se entendió que como había esta buena voluntad, esta motivación para el cambio y para recibir este acompañamiento, se le admitió. Y es en este caso que yo también la acompañé en la mentoría después de estar con todos los voluntarios. Y sobre esto que comentas, ¿no? Esta persona en principio no entraba dentro de los parámetros que suelen cumplir aquellas personas que acceden a este servicio. En general, o bueno, ya más en particular, pero las personas que están dentro de prisión, ¿cuáles crees que son los principales efectos que sufren de este encarcelamiento, de estar dentro de prisión? Como os decía al principio, el aislamiento social, ¿no? Al final te apartan de la sociedad, te ponen dentro de un centro en el que hay unas rutinas y cuando les empiezas a sacar para afuera, claro, tienen tan marcadas estas rutinas después de tantos años que les cuesta, ¿no? Encontrar un punto de equilibrio al salir. Muchos de ellos además no disponen de apoyo familiar, que eso también, claro, sales y te encuentras completamente solo por el estigma social que supone el haber cometido un delito sexual. Y entonces sí que pues, tener el CERCLAS como esta red de apoyo que a lo mejor no tendrías si sales si no participas en este voluntariado. Además, al hacerlo, ellos también participan de forma voluntaria, no solo nosotros, no como voluntarios. Y esto ya denota que hay unas necesidades de tener una red de apoyo social, de que, bueno, pues a lo mejor ciertos ámbitos que no estaban tan cubiertos al entrar en prisión siguen sin estarlo al salir y una ayuda extra que a lo mejor no sabes ni de qué recursos dispones al salir de allí porque no sabes dónde mirar, te la proporcionan los voluntarios, ¿no? El cómo buscar trabajo, el cómo recibir formación a lo mejor subvencionada y gratuita sin que suponga un coste económico. O sea, todo esto yo creo que son efectos que la prisión puede tener, que sales a lo mejor dentro de 11 años, ¿no? Y la sociedad ha cambiado y tú has estado apartado momentáneamente y no sabes ni qué ha pasado. A lo mejor sí que por las tecnologías tienen algo más de información del mundo exterior, pero creo que principalmente es esto, el aislamiento social, la falta de una red de apoyo y la necesidad de cubrir ciertas cosas que antes de entrar en prisión no estaban y que si no pueden favorecer que vuelvas a cometer un delito, a lo mejor no de la misma categoría, pero sí que para volver a entrar y tener este control de sé cómo funciona la prisión y sé que aquí tengo comida y tengo una rutina y ya está, ¿no? Este temor también a volver. Sí, incluso puede llegar a ser cierta comodidad, como tú comentas, de que si no tienes una red de apoyo fuera, si estás demasiado aislado, quizás sin voluntarios, ¿no? Como trabajáis vosotros, pues a lo mejor la comodidad es volver otra vez a donde estaban. Sí, de hecho, cuando me invitasteis a hacer esta entrevista, me estuve mirando un poco los datos, ¿no? Que tienen también desde CERCLAS, que si al final lo buscas en internet te sale todos los informes de evaluación que hay de este programa de voluntariado y demás, y sí que se nota que tiene un efecto positivo, ¿no? Aún hay temas metodológicos que se pueden mejorar, ¿no? A la hora de obtener datos y sacar conclusiones, pero la tendencia va en positivo, de esos que han participado en CERCLAS y de otros grupos que se han analizado a la vez, que se ha visto que hay mayor índice de reincidencia, que a lo mejor no participan no solo porque no quieran, sino porque a lo mejor por desplazamiento o por otros motivos dicen, mira, no me vale la pena, ¿no? Y por eso creo que al final el participar en este programa te da este acompañamiento que a lo mejor fuera de aquí no tienes, ¿no? Y hablando sobre estos efectos que tienen los presos, también, o sea, ¿has visto cómo, no sé en qué medida se puede ver esto, pero ¿crees que de alguna manera afecta a la salud mental de los presos? O sea, estando dentro y fuera también, o sea,
ansiedad, depresión, algún síntoma que sea observable para vosotros. Sí, 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 sobre todo mucha ansiedad, ¿no? Por esta presión social de la etiqueta que te viene ya autoimpuesta por el delito cometido. Y ellos lo explican, ¿no? Y además lo ves en su forma de gestionar la frustración, a lo mejor, o en su forma de tener miedo del qué dirán. Y sí que se les ve que salen con ansiedad, muchos de ellos toman, bueno, tratamiento y también pues tienen síntomas de depresión. Algunos de ellos incluso tienen un tema de consumos de sustancias y bueno, es algo que también se comenta, ¿no? Dentro del CERCLA, dentro de un entorno de confianza. Y yo recuerdo, por ejemplo, en uno de los CERCLAs que había este tema de consumos y había mucha ansiedad por el tema económico. Y pudimos hacerle reflexionar un poco de ¿te compensa el tener que consumir y luego tener esta ansiedad por el dinero o te iría mejor dejar de consumir y ver que de esta forma recuperas dinero y no tienes este sufrimiento, ¿no? Por si podrás pagar la comida y demás? A raíz de esto hubo una reflexión por parte de esta persona y sí que dejó de consumir. Entonces, sí que si les hablas desde un punto de vista que no es tan crítico, sino de ayudar a reflexionar sin juzgar, las personas están abiertas también a que las puedas ayudar. Mm. Sí, sí. ¿Y alguna vez se han puesto, o sea, nos has dicho en una ocasión que ahora ha sido una respuesta positiva, pero alguna vez sí que se han puesto un poco así defensivos y no se han querido hacer caso? Mm. Sí, claro, evidentemente, tú les confrontas, ¿no? Y cuando ellos te explican el delito, ellos tienen su versión de lo que ha sucedido y a nosotros cuando nos forman como voluntarios nos dicen podéis reaccionar, podéis opinar, podéis llorar, ¿no? Porque al fin y al cabo puede ser una situación que nos genere pues, empatía con la víctima, con la que nos identifiquemos, ¿no? En algunos casos. Y, y sí que ha habido alguna situación, por ejemplo, cuando nos explicaba alguna vez el delito, minimizando, ¿no? Y el decir, pero si has cometido 2 violaciones, por el hecho de que la violaras, la ayudaras a vestirse y luego la volvieras a violar, no quiere decir que fuera un solo delito, ¿no? El intentar que entiendan la magnitud de lo que han hecho y, por suerte, a veces se recibía bien, otras veces no se entendía. Hubo un caso en el que la persona acabó reincidiendo con otro tipo de delito y fue porque se notó que no había conectado, ¿no? Con nosotros, a pesar de que lo intentabas, te encontrabas con un muro y no sabes hasta cierto punto qué interés tenía en participar en el voluntariado si luego volvió a reincidir, ¿no? Y no se abría, no se dejaba ayudar. Entonces, claro, salen, pero también tienes que ver quién realmente quiere que le ayudes o quién está allí porque a lo mejor quiere obtener algún otro beneficio penitenciario, ¿no? Mm. Sí, Mm. sí, totalmente. En relación con lo que has comentado del estigma, ¿no? De comparar aquellas personas que han participado en CERCLAS y otras personas que no han participado, sobre tu experiencia, o sea, el estigma de haber, o sea, asociado, ¿no? A haber estado dentro de prisión, realmente, ¿hasta qué nivel puede influir o puede hacer que se integren mejor o peor de nuevo en la sociedad? Pues dependiendo del trabajo personal que hagan también, ¿no? Porque también dentro de la cárcel ya tienen el equipo de tratamiento y ya pues se someten a un tratamiento por un programa por violencia sexual, ¿no? Entonces se intenta que también las personas que participan en CERCLAS hayan pues, conseguido superar el programa de violencia sexual con éxito dentro de la cárcel y luego puedan participar en CERCLAS. De este modo ya se entiende que se responsabilizan, que entienden que puede haber un estigma social por lo que han hecho, pero aún así arrastrar esta carga, ¿no? Esta etiqueta, si lo llevas acompañado de otras personas que intentan ayudarte y no juzgarte, puede ayudar a que haya menos presión, ¿no? Porque si no, todo este tema de ansiedad y demás puede hacer lo que os decía, ¿no? Que la vía de escape sea, pues mira, cometo un delito menos grave y vuelvo a entrar a un sitio que sé que hay un control y que aquí pues hay más personas que han cometido delitos como yo, ¿no? Y no soy como Mm. el bicho raro, ¿no? Por decirlo así. Pero sí Mm. que el tema del estigma es complicado, pero sí que si hay una voluntad de cambio, una motivación para cambiar, a lo mejor consigues que, bueno, que pese menos. Y a modo más técnico, quizá, ¿qué estrategias soléis utilizar o consideras que son más útiles o que son más efectivas, ¿no? Por decirlo de otra forma, para poder reducir ese estigma y que se produzca una buena integración.
Yo, como os decía, creo que es muy importante hacerles reflexionar, ¿no? El trabajo individual que hagan. Muchos de ellos reciben, además de, mientras están en la cárcel y hacen esta transición a medio abierto y libertad condicional, sí que reciben tratamiento psicológico, ¿no? Y muchos de ellos al salir buscan también este acompañamiento psicológico. Creo que el trabajo personal es muy importante y nosotros como voluntarios lo que podemos ayudar es mediante estrategias de reflexión, un poco de decir, mira, pues hacer preguntas que le hagan reflexionar, no decirle tanto lo que debería hacer, ¿no? Porque es lo que más nos sale, ¿no? El aconsejar, sino un poco utilizar una estrategia de empatía o de intentar que la persona se intente poner en el lugar del otro mediante preguntas, mediante situaciones como si le hicieran esto a tu hermana, ¿no? Por decirlo así, ¿cómo lo vivirías tú? ¿Qué sentirías tú hacia la persona que le ha hecho esto, ¿no? Y un poco, yo sobre todo utilizaba estrategias de preguntar, ¿no? Preguntar mucho, escuchar mucho también e intentar pues que los prejuicios quedaran un poco a un lado, ¿no? Porque a veces salen pero sobre todo también que al ser una muestra de la sociedad entiendan que se les puede juzgar también, que se les puede preguntar, que se les puede no entender y un poco pues ponerles los pies en la tierra, ¿no? Diciendo, mira, esto se entiende así, esto ha pasado así, ¿no? Que las estrategias que utilizan de justificación o minimización del delito, pues las pongamos sobre la mesa y digamos, esto no. Que si no entiende a nivel de empatía lo que puede suponer para la víctima, trabajarlo a través de preguntas y sobre todo que si hace algo durante el voluntariado que no está bien, se lo podamos decir abiertamente y que podamos pues intentar hacer un seguimiento de esto. Además, en el voluntariado cada 3 meses, si no me equivoco, se hace un risk-cambio, que es una evaluación del riesgo, ¿no? Y se evalúan múltiples factores y se ve cómo evoluciona dentro del CERCLA y si esta tendencia a cometer otro delito aumenta o no en base a lo que observamos. O sea, nosotros las estrategias de observación también las utilizamos un montón, de ver el comportamiento, ¿no? Lo que os decía, cómo se ve que una persona no se abre, te miente, hay un muro, ¿no? Y no te deja ayudar ni traspasar este muro. Y yo creo que es todo esto, un conjunto de escuchar, observar, comprender, aportar un poco de reflexión y confrontar también las situaciones que no están bien. Una pregunta sobre una cosa que acabas de comentar, sobre el Riscambi. Como dices, lo vais realizando varias veces durante todo el CERCLA. Entonces, mi pregunta es, así en más general realmente, no en un caso en particular, pero entiendo que los factores de riesgo van disminuyendo progresivamente cuando vais analizándolo. Sí, porque ha habido algunas situaciones en las que de un trimestre a otro ha habido un leve aumento por alguna conducta tipo lo que os digo, ¿no? Ha vuelto a consumir, ¿no? O no está haciendo lo que le pedimos de hacer el currículum y buscar trabajo, ¿no? Esta falta de interés, a lo mejor, o esta recaída, pues también se tiene en cuenta, ¿no? Además, dentro del plan de prevención de recaídas en la cárcel se tiene en cuenta la evaluación que hagamos nosotros del Riscambi también y las estrategias a utilizar si hay una recaída y sí que, bueno, se tiene en cuenta, pero yo creo recordar que en los 3 que he hecho la tendencia era positiva, excepto en el primer caso que no llegamos a hacer ninguna evaluación porque pasó de forma muy inicial, que reincidió con otro tipo de delito y volvió a entrar. Pero sí, la tendencia es positiva. De hecho, me miraba los datos así por encima y las tasas de reincidencia, aunque las tasas de reincidencia, aunque no es muy grande la diferencia, estaban en datos de 2016-2020, que es el último informe que había, estaban en 11,8 si participas en un CERCLA, pero si no, están 17,6 o 9. Entonces, la tendencia es positiva. Sí. Qué bien. Y bueno, estamos hablando en general de beneficios que tiene el programa en sí, pero concretamente en los que han estado internados, ¿qué beneficios has visto para ellos? O sea, lo hemos estado comentando un poco por encima, pero concretamente. Yo creo que el relajarse un poco, ¿no? Al ver que tenían una red de apoyo al salir, que no les juzga, ¿no? Y que la intención que tienen como voluntarios altruista totalmente, ¿no? Es ayudar a una persona a volver a la sociedad y ayudarle a mejorar los diferentes ámbitos de su vida. Yo creo que esto también, dentro de esta ansiedad que sienten, ¿no? De esta presión social por el estigma, esto pues es uno de los beneficios que se llevan.
a veces el coordinador, ¿no? Estamos dentro del voluntariado, tenemos el miembro central, el círculo interno que somos los voluntarios, el externo que puede ser la ayuda psicológica tanto dentro como fuera de la cárcel, y hay un enlace que es el coordinador. El coordinador está en contacto con la familia, con algún miembro de la familia, entonces también es una forma de intentar volver a establecer este vínculo familiar si se puede, ¿no? Y a veces pues desde el voluntariado se consigue esto, ¿no? El contacto, el poder hablar entre ellos, el ver si lo reciben en casa, porque si no sales, ¿y dónde vas? ¿No? O a lo mejor la familia no está dispuesta a aceptar a alguien que ha cometido este tipo de delito. Entonces, bueno, también hay un contacto familiar desde el coordinador y creo que es súper positivo porque si no, no sabes, a lo mejor no tienes estrategias personales para saber cómo comunicarte y cómo... Uy, ¿qué me ha salido detrás? No Lo sé. estáis viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues esto, el tener pues, una serie de estrategias que a lo mejor si estás solo no las tienes. Estrategias para entender la crítica, ¿no? Para entender una visión que puede tener la sociedad, pero desde un punto un poco más, a lo mejor, tranquilo, que si directamente te encuentras a alguien que no tiene habilidades para transmitir su opinión, ¿no? Y yo creo que estos son beneficios personales, sobre todo que les ayudan a integrarse en la sociedad. Ujú. ¿Y crees que nos podrías compartir alguna experiencia personal, tanto positiva como negativa, lo que tú quieras, sobre el voluntariado? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo el máster, me fui a hacer las prácticas a Madrid, al Ministerio del Interior, en tema de homicidios y violencia de género, y sí que recuerdo volver para hacer alguna actividad. Y nosotros como voluntarios tenemos un teléfono aparte, ¿vale? Que es donde nos llaman ellos. Sí, es un Vale. teléfono que es simplemente para el voluntariado y bueno, de hecho, del voluntariado, de tu información personal compartes lo que quieres. En principio solo el nombre, pero bueno, a lo mejor acaban sabiendo que has estudiado y cosas así, pero poca cosa saben de nosotros, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estaba en Madrid, ese fin de semana iba a bajar para hacer una salida y una de las personas me llamó para explicarme pues, una situación de abuso que había vivido dentro de la cárcel, ¿no? Y me pilló a mí a las 8 de la mañana, que lo cogí casi de milagro, ¿no? Y le dije, bueno, y me lo contó. Claro, todo esto, una vez tú recibes este tipo de información que te confían solo a ti como voluntario, tienen 5 teléfonos al que llamar y el sexto es el del coordinador, ¿no? Y bueno, tienes que compartir esta información con el resto de voluntarios, que normalmente hay un grupo de WhatsApp y decir, ¿qué hacemos? ¿No? Hacemos una reunión, abordamos este tema o a ver si lo saca él o es una forma de justificar algo que ha pasado, ¿no? Porque a veces nunca sabes cuál es el contexto en el que, ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué me cuenta esto? ¿No? Y yo recuerdo que a mí me impactó porque, claro, me explicó con el compañero de celda que había sufrido una serie de abusos, que se había despertado por la noche y que se le había encontrado allí, pues a lo mejor haciéndole tocamientos y que todo esto pues él no lo había comunicado dentro de la cárcel, ¿no? Y bueno, era algo que llevaba dentro y que dices, ostras, si te confían esto es ver por qué y ver cómo desde el voluntariado se le puede ayudar, ¿no? A ver cómo lo afronta. ¿Y cómo lo abordasteis al final? ¿Hicisteis una reunión Al conjunta? final, sí, 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 nos sentamos, primero hablamos entre los voluntarios para ver qué se podía hacer y él sabe que uno de los lemas que hay dentro del voluntariado es el que no hay secretos Ujú, y entonces sabe que compartiremos toda la información que nos dé a uno de nosotros entre todos. ujú, Y sí que lo intentamos hablar, intentamos abordar un poco el cómo se sentía, qué necesitaba, ¿no? En ese momento para ver si nosotros podíamos ayudarle en algo y sobre todo el indicarle que en este tipo de situaciones está bien pedir ayuda, que no pasa nada, ¿no? Y al final es para que él lo pueda gestionar porque es una situación que le puede generar un trauma y que al final, pues, se ha sucedido en la cárcel, que lo comunique también a las personas que están allí dentro. ujú. Sí, Pues bueno, mm. siguiendo un poco esto que estás comentando, no sé si tienes algún otro caso particular que te haya impactado o incluso que no te esperaras cuando empezaste a hacer el voluntariado, te imaginaras una cosa y luego o sea, te encuentras con algo que no te esperas. Pero yo sí que recuerdo que el primer día que fui estaba un poco nerviosa, ¿no? Porque dices, ostras, ¿no? Voy a estar con una persona que ha cometido un delito. A pesar de ser criminólogo nos impacta, ¿no? Y es una persona. O sea, al final ves que es una persona normal, que como cualquier otra,
que por falta de recursos, por pues, antecedentes familiares, por distintas cosas, a lo mejor ha terminado allí, ¿no? Y eso no justifica lo que ha hecho, pero bueno, a mí el ayudar es lo que al final me mueve y el ver el cómo. Y también ver cómo dentro del CERCLA, una de las cosas que me gustaba es que al final cada uno teníamos nuestro papel, éramos completamente distintos, pero nos complementábamos muy bien entre los voluntarios. Y el generar este buen tándem, pues yo creo que a mí me gustó, porque al final se acaba el voluntariado, pero tú te sigues viendo con los voluntarios porque hay formaciones que se van haciendo cada año continuadas para el voluntariado sobre todo lo que trabajamos y te vas encontrando con ellos y se genera, ¿no? También un vínculo incluso de amistad en algunos casos y sí que yo me quedo con esta parte positiva, ¿no? El impacto, pues sí que es verdad que cuando a mí me contaron, bueno, cuando esa persona nos contó el delito de doble violación que había cometido y lo minimizó, a mí me sorprendió, ¿no? Porque dije, ostras, y yo fui quien le confrontó y le dijo, pero a ver, pero si ha pasado 2 veces la misma noche no es solo un delito, son 2, ¿no? Y bueno, a mí me impactó, pero parece que se le pudo hacer entender. Hay muchos factores culturales, idiomáticos también a veces que dificultan un poco que haya un buen entendimiento, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que la persona lo acabó entendiendo, a pesar de no estar de acuerdo con el tipo de condena, que esto también te lo encuentras mucho. Y dices, ¿hasta qué punto han trabajado en la gravedad de lo que han hecho, ¿no? Y tienen esta conciencia. Pero bueno, para eso estamos los voluntarios un poco también, para ayudar a generar esta conciencia de lo que han hecho. Claro. Debe ser súper gratificante ver con el paso del tiempo cómo va cambiando las actitudes y las creencias de los internos, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, sí, sí. describirías este proceso para ti? Ver cómo afecta. Pues la verdad es que, como decías tú, muy, muy gratificante. Sí que tengo que decir que a lo largo del CERCLA, de cada CERCLA que vas haciendo, hay momentos de frustración en los voluntarios, ¿no? Porque hay momentos de estancamiento, ¿no? Y de decir, ostras, es que nosotros damos y a lo mejor la otra persona no está en el mismo nivel que nosotros y hay que tirar de ella, ¿no? Y cuando no estemos, ¿qué va a hacer? ¿No? Y sobre todo recordarles mucho esto, que estamos de forma temporal, que aprovechen, ¿no? Y yo sí que me parece muy gratificante el haber podido ayudar a personas que ahora tienen un trabajo, ¿no? Que ahora tienen más habilidades para comunicarse también, ¿no? Porque a veces son personas que son muy introvertidas y no expresan su malestar y el poder hablar con otras personas que te escuchen sin juzgarte, yo creo que ha favorecido que el vínculo familiar sea distinto por poderlo compartir con tus familiares, por poder compartir la angustia, distintos sentimientos que tengas y que a lo mejor antes te guardabas para ti y los gestionabas de forma errónea, ¿no? Llegando a cometer un delito. Entonces, para mí es muy gratificante el ver que hay una evolución hacia una evolución positiva hacia un futuro que a lo mejor ellos ni se planteaban, ¿no? Y creo que es por eso que el proyecto es tan potente, ¿no? Al final empezó en Canadá hace muchos años y se trasladó aquí porque se vio que era un programa que daba mucho éxito, no solo a nivel de reincidencia, sino también a nivel de integración. Y yo creo que es esto, que como criminólogos es un buen sitio donde empezar, ¿no? Yo terminé la carrera y empecé el voluntariado allí y recuerdo hacer la formación y a lo mejor tardé un año en empezar el primer CERCLA. Pero a pesar de eso, yo creo que como, no sé qué vocación tendréis vosotras, pero mi vocación es muy social, ¿no? Muy dada a ayudar y creo que si te mueve todo esto, todo el ámbito de prevención, todo el ámbito de ver qué factores de riesgo existen y nos han tenido en cuenta y se pueden mejorar a través de pues, una red de apoyo sólida, pues todo esto yo creo que es que tú podrías probar a hacer el voluntariado y te sentirías realizado, ¿no? Como criminólogos tenemos dificultades para inserirnos en el mundo laboral y para mí era este punto de enganche, ¿no? Yo trabajaba de otras cosas entonces y era una forma como estar conectada a lo que me apasiona, ¿no? Que es el mundo de la criminología y sobre todo el mundo de prevenir los delitos y la reincidencia. Totalmente. Pues sí, la verdad, bueno, yo, como comentabas, yo no hace mucho he estado colaborando con CAES, que al final no es exactamente lo mismo, pero bueno, estuve colaborando en un taller que es justicia restaurativa para personas que están condenadas a trabajos en beneficios a la comunidad y algo que has comentado sí que me ha parecido muy interesante, que es los prejuicios que a pesar de que creemos que no tenemos, los tenemos. Y a pesar de que hayamos estudiado criminología, que abras mucho la mente en ese sentido, ¿no? Que tengas
la sensación de que no eres nada prejuicioso ni prejuiciosa sobre estas cosas, el primer día que vas y que te cuentan cosas que han hecho o delitos que han cometido, te cuesta un poco, ¿no? El decir, vale, tengo que plantearme que esa persona ha hecho eso, pero que no tengo que verlo con unos ojos distintos a cómo miro a mi vecino o a mi vecina, ¿no? Y sí que es muy gratificante, lo que comentabas, es muy gratificante ver cómo van progresando y cómo va cambiando su opinión, ¿no? Pero sobre todo sí que es algo muy, muy importante los prejuicios que parece que no tenemos, pero que todavía tenemos por desgracia. Sí. Sí, sí, completamente. Nos cuesta, a pesar de que luego si miras estadísticas te das cuenta de que la reincidencia en este tipo delictivo no es tan elevada, que hay otros tipos delictivos que son mucho más elevados. Pero como es un Sí, delito grave y que para la sociedad tiene mucha relevancia, a la que pasa algo ya, y esto sobre todo con el entorno, ¿no? Cuando les explicas, voy a hacer este tipo de voluntariado. Bueno, mucha gente no lo entiende, ¿no? Y te dicen, ¿qué? ¿Vas a trabajar con agresores sexuales? Incluso hoy en día aún me encuentro, ¿no? Amigos que si se lo explico aún les sorprende y es como, bueno, yo creo que hay que acompañar a estas personas. Todo el mundo a veces necesita que la acompañen en situaciones graves, ¿no? sí, Y sí. en este caso no me parece distinto. Alguien lo tiene que hacer, les digo muchas veces. Alguien lo tiene que hacer, que mejor que criminólogos que tenemos toda esta visión más multidisciplinar Exacto. y que podemos dejar un poco de lado los prejuicios, aunque seguimos siendo personas y también los tenemos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Es sí. complicado, yo creo, que desvincularse de esas ideas que cada uno tiene, porque al final somos personas y todo el mundo tiene una opinión, por supuesto, y es complicado, pero creo que intentar ser lo más objetivo posible y plantearte que al final es una persona más que ha sido condenada, que ha tenido pues ciertas circunstancias e intentar ayudar. Y al final yo creo que es lo más importante, intentar pues ser objetivo, pese a que cuesta, pero bueno, hay muchísimas otras veces que vemos cosas por la calle que tampoco nos parecen bien, mucho menores quizá, ¿no? Sobre todo en tu caso, en mi caso era diferente, ¿no? Pero en tu caso que son delitos sexuales, pero que a lo mejor intentamos actuar o incluso pasamos del tema, pero no sé, ver que al final todo el mundo tiene que ayudar y de una forma o de otra, pues cada uno ayuda como puede o como sabe o en lo que cree que puede ser de utilidad, ¿no? Que es en este caso. Sí, esto que dices es que es así tal cual, porque a lo mejor como sociedad nos encontramos con alguna situación y miramos a otro lado. Entonces, este Exacto. voluntariado es una forma de decir, no voy a mirar a otro lado, voy a implicar y voy a intentar hacer un poco una diferencia para que no sucedan este tipo de situaciones. Y yo creo que por eso es tan potente, ¿no? Porque a lo mejor Sí. mucha gente miraría para otro lado, pero hay gente que dice, pues no, vamos a intentar cambiar esto y que se hagan las cosas un poco mejor como sociedad, ¿no? Porque a lo mejor a mí me pasó, me atracaron en medio de la calle a las 10 de la noche, había gente y nadie hizo nada, ¿no? Y es como, me está dando un ataque de ansiedad y la gente está como si nada, ¿no? Y te sorprende porque la gente mira para otro lado. En cambio, en este voluntariado dices, pues no, yo voy a mirar de frente a lo que ha pasado, aunque pueda no estar de acuerdo con lo que ha sucedido. Sí que es cierto que antes de empezar el voluntariado, bueno, el CERCLA, en este caso, nos explican el delito. Pero claro, nosotros tenemos que esperar a que ellos nos expliquen su versión. También algo que han trabajado en el programa de tratamiento y entonces no vamos tan a ciegas, no sabemos lo que ha pasado y la condena que ha caído y todo, pero tenemos que esperar que la persona confíe y nos explique y veamos aquí qué tipo de recursos utiliza, si se excusa, si minimiza lo que sucedió, ¿no? Si lo justifica. Pero sí, yo creo que al final el resumen de todo el voluntariado es esto, el intentar no mirar a otro lado y acompañar a personas que lo necesitan, al fin y al cabo. Totalmente. Pues sí, es un trabajo súper importante. Sí. Y bueno, hemos hablado de la importancia que tienen los criminólogos en este tipo de proyectos. Y bueno, para futuros criminólogos que quieran meterse al voluntariado, ¿qué consejos les darías? Pues que lo prueben, que al final es una oportunidad que con lo que nos cuesta acceder a este ámbito a nosotros, ya sea porque hay que hacer oposiciones o porque como criminólogos no se contempla nuestro perfil dentro de los convenios y demás, creo que es una forma de que te sientas un poco realizado como criminólogo, tan a nivel personal como profesional, ¿no? Y creo que es una buena forma de empezar a estar en contacto con, bueno, con personas que tienen estas necesidades y que también te hagas una autocrítica de cómo te ves, ¿no? En estas situaciones que a lo mejor si no estás en el voluntariado no te lo puedes plantear y a partir de aquí tú ves
si te ves capaz de tratar con unas personas que han cometido delitos o no. Prefieres estar en otro ámbito y sacarte otra carrera o enfocarte hacia otro sitio, ¿no? Pero creo que es un buen punto para si terminas la carrera. Yo era muy joven, ¿eh? O sea, yo tenía los 22 y me dijeron, normalmente no cogemos a gente tan joven, pero ahora hay gente más joven también y yo creo que hay que lanzarse en este sentido porque es un voluntariado diferente a los que se hacen. Todos los voluntariados son muy gratificantes para los que los hacemos porque nos sentimos bien, ¿no? Ayudando, pero en este tipo de voluntariado que es con un perfil que muchas veces está súper estigmatizado, nosotros como criminólogos podemos aportar mucho, pienso. Y yo diría esto, lanzaros, escuchad, observad y no solo juzguéis cómo está siendo el voluntariado, cómo veis a la persona que ha cometido el delito, sino cómo os veis a vosotros en este tipo de situación también. Realmente. Ay. Bueno. Y solo Pues añadiría que a mí mira, me ha abierto alguna puerta profesional, el voluntariado. He trabajado con personas que están en Quatre Camins, en la prisión, haciendo una sustitución de verano solo, pero que para mí fue súper gratificante porque estuve sustituyendo educadores sociales, que sí que se tienen dentro del convenio de acción social, se tiene en cuenta su perfil, no el nuestro, pero realizando un acompañamiento también a personas que están pues, en medio abierto, en este caso era en una unidad dependiente, que estaba cerca de Quatre Camins, una masía abierta sin ningún tipo de seguridad en la que tú acompañas a personas que están acabando de cumplir una condena por cualquier tipo de delito, desde asesinato hasta robo, hasta fraude. Y lo que haces es ayudarles también en este sentido, ¿no? A nivel económico, a nivel formativo, laboral. Y ellos pues solo vienen a dormir allí y les ayudamos en lo que podamos. Pero fue una forma también el hecho de estar en contacto con el voluntariado, de que desde la fundación en la que yo estoy inscrita como voluntaria me ofrecieran, ¿no? algún tipo de trabajo. Fue una sustitución, pero al menos ya tienes un poco más de experiencia en el ámbito criminológico, que de no ser sí. así, a lo mejor cuesta más. Sí. Pues por último, no sé si tienes algún, bueno, consejo o más sugerencia, ¿no? De cómo personas que no tengan nada que ver con este mundo ni con este ámbito criminológico, pues puedan participar o contribuir en este proceso que tú participas. Pues yo os diría que es sobre todo mucho de habilidades personales. O sea, a veces sí que la base que tenemos formativa es súper importante, por supuesto, pero también el cómo seas tú como persona. A lo mejor tienes una formación pues, en psicología, en trabajo social, educación social y toda la vertiente social te tira, pero había personas que eran parte de los cercas que no tenían esta formación y que igualmente eran súper potentes por el tipo de visión que tenían y porque al final la voluntad que tenemos es de ayudar, ¿no? De la forma que sea, pero de ayudar. Entonces yo creo que cualquier persona que quiera hacer esto, no mirar a un lado, sino mirar hacia adelante e implicarse en que haya una mejora para la vida de esta persona y que puede suponer una mejora para la sociedad y una reducción de víctimas, yo creo que cualquier persona sería bienvenida, ¿no? a participar en un CERCLA. Sí, yo creo que lo que comentas es totalmente cierto. Al final tienes que tener unas habilidades que quizá incluso alguien que ha estudiado criminología, psicología, por desgracia no las tiene, ¿no? Entonces, creo que es importante realmente tener esas habilidades para poder participar en un proyecto así, ¿no? Como SERCLAS o para... Yo creo que incluso cualquier voluntariado que implique algo relacionado, no tiene, ya no solamente solo con gente que haya cometido un delito, que está penada, sino a lo mejor algo más delicado. Yo creo que en general se necesitan ciertas habilidades sociales para poder participar. Si no, quizás es complicado. Pero bueno, yo creo que toda ayuda al final es válida. Siempre, no sé si lo compartiréis, pero yo siempre digo que no se trata de ayudar por ayudar, sino ayudar y saber que realmente que tu ayuda es útil para esa persona, que está muy bien ayudar, por supuesto, pero que no solamente es realizarse uno mismo, sino saber que lo que vas a hacer puede ayudar a esa persona de verdad, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que Laura realizas una labor súper importante y yo creo que lo tienen que agradecer muchísimo. Sí. Sí, 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 hay mucho agradecimiento y es esto entre los voluntarios. Nos encontramos, ¿no? Y vamos haciendo un poco de repaso de la experiencia que tenemos y de todo lo que hemos vivido juntos o incluso cuando hay dudas, cuando hay esta frustración, que somos personas, ¿no? O cuando hay algo que a ti pues, no te acaba de convencer y no sabes si dejar el voluntariado,
pues muchas veces te das cuenta de esto, ¿no? Que hay un agradecimiento, que la ayuda es útil, ¿no? Al fin y al cabo, y que se puede lograr un cambio en positivo. Entonces, yo, por ejemplo, ahora llevo un año parada porque hice tres cerclas súper seguidos y también hay que respirar un poco y volver luego, ¿no? Sí que haciendo las formaciones continuadas que os comentaba, ¿no? Porque cada año hay que hacer formaciones, pero sí que haciendo un parón para decir, bueno, también necesito yo descansar para volver con la energía renovada y seguir ayudando, ¿no? Y hay que ser muy consciente también de eso, no solo de las habilidades, sino de hacer de escucharse a uno mismo y decir, ¿puedo ahora permitirme participar en algo así? ¿O me afectaría demasiado? ¿O estoy demasiado estresada? ¿No? Porque implica al principio, sobre todo, una disponibilidad y una flexibilidad horaria importantes. Y hay que estar dispuesto también pues, a esto, dedicarle varias tardes a la semana y varias tardes al mes. Y esto yo creo que al final ellos lo acaban valorando porque saben que estamos voluntariamente participando, que no cobramos nada, ¿no? Y eso también pues se dan cuenta. Claro. Sí, eso también quizá daría para otro tema, ¿no? De que al final en lo social muchas veces tira más el voluntariado, pero que al final es trabajo y que el trabajo debería pagarse, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y cuando te pagan ya es otro tema, porque igualmente el ámbito social tiene mucho que Sí, mejorar a nivel salarial. pues sí, la verdad es que sí. Pues por nuestra parte, no sé si Mari tienes alguna pregunta más. Sí, yo creo que se ha abordado todo. O sea, agradecemos mucho que hayas querido participar y que nos has explicado súper bien de lo que trata, todos los consejos, todo, y creo que será muy, muy útil para todas las criminólogas y criminólogos que nos escuchen. Sí, yo también lo Me creo alegro. que va a ser de utilidad. Sí, No, gracias a vosotros por la labor que hacéis también, porque para dar esta visibilidad a todo el entorno criminológico que hay, ¿no? A los distintos profesionales y a los distintos recursos que hay, creo que es súper importante lo que hacéis. Y esto gracias por la oportunidad también de haber podido compartir con vosotras. He estado súper a gusto y cualquier cosa tenéis mi contacto, me podéis contactar por LinkedIn, si no, que es por donde Mavi me sí. encontró también. Y estaré encantada de responder las dudas que haya o en lo que pueda ayudaros. Pues muchísimas gracias, Laura. Muchas Como ya te ha dicho gracias. Madi, gracias por querer contar tu experiencia y esperamos que quien nos escuche pues le sirva o incluso que se anime a participar, si no en Serclas, pues en cualquier otro voluntariado y en todo este ámbito. Muchas gracias. Esperamos que sí. Gracias a vosotras. Que vaya muy bien. Que vaya muy bien.